Buen día para todos. Estamos en el capítulo 24 del Parashat Hayezara. Y Abraham era anciano, entrando en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Dice aquí, dice Rashi, había bendecido a Abraham en todo. El valor numérico de la expresión Bakol en todo es equivalente a la palabra Ben, hijo. Y puesto que ya tenía un hijo, ahora necesitaba conseguirle una esposa, que es lo que la Torah pasa a relatar a continuación. Bacol y Abraham era anciano, dice el Midrash, que Abraham le pidió a Kadosh Baruj Hu que trajera la Skenut, que la persona sea anciano, una diferencia que hay entre el hijo y el padre. ¿Por qué? Porque Abraham y Isaac se parecían mucho y las personas, como en ese tiempo no existía la diferencia entre un anciano o una persona normal, todos eran normales, se veían igual como un joven. Entonces se equivocaban y Abraham le decían Isaac y Isaac le decían a Abraham. Por eso Abraham le pidió que hiciera una señal, algo diferente, que supieran que uno es el padre y el otro es el hijo. Al pedir eso, a Kadosh Baruj Hu le dijo: por ti empezaré, y por eso está escrito: y Abraham era anciano, entrando en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Quiere decir de que entrando en días, así explican los comentaristas, de que cuando la persona llega al mundo venidero, le empiezan a sacar todos los días de sus vidas, todos los días que la persona vivió. Si la persona en verdad llenó todos los días que él vivió, los llenó de fe en el Creador, de cumplir las mitzvot, de cumplir todo lo que él tenía que hacer, de kedushá, de santidad, de todo el tiempo en asagot, todo el tiempo en tratar de apegarse más al Creador, de más que dushá, estudiar todo lo que tiene que hacer la persona. Y si la persona llenó los días como debe ser, ya fe. Si a la persona le faltan días, hoy va a ver lo que está escrito. Si a la persona le faltan días de lo que él tenía que llenarlos y no los llenó de emuná, de todo lo que tenía que hacer, eh, le hacen juicio por eso también. Y el Eterno había bendecido a Abraham en todo, ¿sí? Porque si estamos hablando de que la persona llega al mundo venidero, y como Abraham era anciano, y todos los días lo llenó de fe en Hashem, de apegarse a Hashem, de amar a Hashem, de temerle a Hashem. Entonces cuando ya llega la persona al mundo venidero, el Eterno lo bendice con todo. Le da todas las bendiciones que él va, que él va a recibir en el mundo venidero. Entonces Abraham dijo a su siervo, el decano de su casa, que gobernaba todo lo que era de él: pon ahora tu mano bajo mi muslo. ¿Qué? Es interesante porque aquí dice que entonces Abraham dijo a su siervo, el decano de su casa, que gobernaba todo lo que era él. Decano de su casa, dice Rashi, puesto que el vocablo dice Saken, está en estado constructo, es vocalizado scan. Scan quiere decir, en este caso, se traduce como decano. Bajo mi muslo, Abraham le pidió que pusiera allí su mano, porque cuando una persona hace un juramento, debe tomar en su mano un objeto con el que cumpla un precepto. ¿Quién? Esto confiere un carácter sagrado al juramento, que Rashi lo va a decir más adelante, como un Sefer Torah o los Tefilim, por ejemplo. ¿Quién? En este caso, la circuncisión había sido el primer precepto que Abraham había cumplido y había llegado a él por medio de sufrimiento físico, por lo que le era muy querida. Por eso la escogió para hacer el juramento sobre ella. Eliezer, sin embargo, no podía tomar su propia circuncisión, sino la de Abraham, ya que el juramento no se puede hacer sobre una parte del cuerpo propio, sino sobre algo exterior a uno. Hay que entender que aquí estamos hablando cómo se puede hacer una cosa así. Tú puedes decir cómo puede una cosa así, otra, ¿verdad? Estamos hablando aquí sobre personas que están por encima de todo tipo de pensamiento, ¿qué? Tipo mundano, tipo de que... No, son personas elevadas, están hablando de personas elevadas. No ven eso como algo, como ese tabaco, como un deseo, como lo que no. Eso es como tomar los tefilim, eso es como tomar cualquier cosa.
diferente, igualito. Y te haré jurar por el Eterno, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo, entre las hijas del Kenaní, en medio de quien yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi lugar natal, y tomarás mujer para mi hijo, para Isaac. El siervo le dijo, quizás la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Deberé hacer que tu hijo regrese a la tierra de la que saliste? Abraham le dijo, guárdate de hacer regresar a mi hijo allá. El eterno Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y habló con respecto a mí, y me juró diciendo, a tu descendencia entregaré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tomarás de allá una mujer para mi hijo. Pero si la mujer no consintiera en seguirte, quedarás libre de este juramento mío. Solo que a mi hijo no lo harás regresar allá. El siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró con respecto a esto. Fíjate, es muy interesante porque de todas maneras con todo y eso, que le hace el juramento, este, en el momento que él explica lo que va a suceder, todo lo que hablamos ahorita, ahí es cuando él nombra el nombre de Dios. ¿Qué? Pon ahora tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por el Eterno, Dios de los cielos y Dios de la tierra y todo lo demás, todo lo que dice. ¿Qué? El Eterno quiere decir Yud Ke Vav Kei. Pero aquí todavía el, el, el siervo no había puesto todavía la mano en el muslo de él, ¿qué? Que es la circuncisión, como dice Rashi. ¿Por qué? Porque no se puede decir el nombre del Eterno cuando está el miembro destapado. ¿Qué? Cuando la persona también se está falta del cuerpo destapado también, no solamente esos signos, sino también de repente las manos, muchísimas cosas que son herba, son desnudez, ¿qué? Que no se puede decir. Por lo tanto, él primero le dice que le va a hacer jurar por el Eterno, le dice todo lo que va a suceder, todo lo que... Pero, y a lo último es cuando dice, el siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró con respecto a eso. Pero no dice que le juró el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque en este momento él está tomando el muslo, el miembro de Abraham para jurar, y por lo tanto no se puede hacer. ¿Qué? Ahora, vamos a ver aquí unas cuantas cosas que se dijeron sobre esto. Primero que todo, vemos que el decano de él gobernaba todo lo que era de él. En lo que estamos hablando está gobernando todo lo que era él con referente a sus bienes y todo lo que él tenía, el dinero, todo lo demás. Si es así, entonces ¿por qué lo hace jurar? Si tú confías tanto en él, que es tu decano, y hasta tal punto que le dejas todo el dinero, y que él se encargue de todo, entonces ¿por qué tienes que hacerle jurar? Entonces una de las explicaciones que dicen es porque Abraham vino con todo lo que tiene que ver con este mundo, no le importaba. Por lo tanto, tenía confianza en él y que hiciera lo que él quisiera con la plata, con el dinero y todo lo demás. Pero con lo que tiene que ver con lo espiritual, no confía en nadie, ni siquiera, ni siquiera en su propio decano. Por lo tanto, lo hace jurar para que él cumpla lo que él tiene que hacer y no vaya a ser que vaya a hacer otra cosa diferente. Por eso es que le hace jurar. Y aquí nosotros tenemos que aprender en cuanto a la persona tiene que tener mucho cuidado y no poner su confianza en cualquier persona en todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Por ejemplo, con el kashrut, comer cosas kasher y todo lo demás, todo eso, solamente porque tengo un sello, entonces ya como kasher, no quiere decir eso, ¿no? O cualquier persona que hable, o sea que hay que, la persona tiene que en verdad tomar en cuenta y saber bien lo que tiene que hacer. No todas las cosas que se ven y se vean bonitas quiere decir de que son, tú sabes, son bonitas por dentro. A veces porque las cosas una fruta se puede ver bonita por fuera y puede estar podrida por dentro también. Entonces, eso fue lo que sucedió aquí sobre eso. Entonces, dice, y te haré jurar por el Eterno, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de las Kenaní. ¿Por qué? ¿Por qué de las hijas de las Kenaní? Sino que vas a ir vas a ir al lugar donde yo viví, donde yo nací. Prácticamente quiere decir donde estuvieron mis padres, donde yo nací. ¿Qué?
¿Por qué de allá sí y de las kenanitas no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, los dos hacían idolatría. Tanto los kenanitas como como donde él vivía también, ¿qué no hacían? Ahí vamos a ver cuando llegan donde Labán, ¿qué no hacían allí? Abodazara y todo lo demás. Es la que los comentaristas dicen algo muy interesante. Ellos dicen de que la diferencia entre ellos es, es enorme. Primero porque, Najón, si tú vienes a decir de que los dos hacían idolatría, sí puedes preguntar cuál es la diferencia entre uno y lo otro. Pero la diferencia no está solamente en que hacían idolatría, porque a la hora de entrar a la casa de Abraham con la fe que él tenía y con todo lo que sucedía en la casa de él, automáticamente Abraham le hablaba y una vez ya entendía que la boda Sará es una tontería, es una bobada y no hay que creer en eso. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en cuanto ese pueblo tiene malas cualidades. Las malas cualidades pasan por herencia. Y aquí estamos hablando de que va a salir el pueblo de Israel de su simiente. Mientras que en la casa de su padre, donde él vivía, tenían buenas cualidades. Y vamos a ver con referente a Rivka, cómo ella llega y hace gesed con el decano de Abraham, ¿sí? Con el sirviente de Abraham. Pero los kenanitas no, tienen malas cualidades. Malas cualidades pasan por herencia, hay que tener mucho cuidado. Eso no. Por lo tanto, él no quería. Las malas cualidades no solamente es. Las malas cualidades, el mal enfoque que tenga la persona en su intelecto y piense en la idolatría, eso se puede cambiar rápido con hablándole y haciéndole entender que eso está mal. Pero con referente a las malas cualidades, no tiene nada que ver si tú le hablas o no le hablas. Eso es un trabajo personal que la persona tiene que hacer y es un trabajo muy fuerte. Y todo el tiempo que él no cambie, muy difícil. Y no trabaja en eso. Los hijos van a salir igual. Entonces, ¿qué va a suceder? Por eso él que no quería que él tomara de las mujeres kenanitas. Y aparte de eso, él enfatiza y dice todavía más, dice, no tomarás entre las hijas de los kenanitas en medio de quien yo habito. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver en medio que yo habito? Ela, que dicen y explican de que el tzadik, cuando una persona es tzadik, cuando una persona es un justo, esa persona, esa persona, esa persona también, no solamente que santifica el lugar donde él se encuentra, sino también su alrededor, la santidad de él, la fe, la emuná, todo lo que él proyecta, lo que proyecta el tzadik, él tiene que hacer cambiar todo el alrededor de él. Pero fíjate lo que es, él le dice, fíjate las malas cualidades que tiene esta gente, que ni siquiera son capaces de venir, ni siquiera de hacerte shuvá, ni nada por el estilo. Eso solamente es porque tienen malas cualidades, son personas malas. Por eso él agrega eso, en medio que yo habito. Sino que irás a mi tierra y a mi lugar natal, como te dije, como dijimos anteriormente, que es la misma donde vivían mi mujer, vivían mis padres y donde yo nací, y tomarás mujer para mi hijo, para Isaac. ¿Okay? Y dice el siervo, le dijo, quizás la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Por qué no lo quiere seguir? Porque en aquella época así era la tradición de que la mujer cuando se iba a casar duraba un año más en la casa de sus padres y solamente después salía a la casa de sus padres para casarse con el hombre que la había tomado. Esa era la tradición que por eso él dice a lo mejor no quiera seguirme. Esa es por la parte más normal, por la parte literal. Pero más adentro explican los sabios y dice de cuando dijo que Ulay lo tove aisha la lejet. A lo mejor quizás la mujer no quiera seguirme. Dice que la palabra ulay está sin la baf. Y cuando está sin la baf dice elay. ¿Okay? Ahí dice el midrash de que ¿cómo que es? De que el siervo le dice a Abraham, a lo mejor y puedas casarlo con mis hijas. Así le dijo el siervo, le dijo a Abraham. Y Abraham le dijo, yo estoy bendecido.
y tú estás maldecido por Noé. ¿Qué? Y por lo tanto, un bendecido no se puede unir a un maldecido. Así le dijo. ¿Qué tal? Fuerte de lo que él quería hacer. Y eso para que él supiera y dejara de pensar supuestamente que porque es el siervo y porque es esto y porque hace todo lo que él quiera y todo lo demás, entonces supuestamente va a tomar las hijas de él. No. Lo paró una vez en seco y le dice que no va a suceder. Ni lo pienses, ni siquiera. Abraham le dijo, guárdate de hacer, ¿qué? Porque le pidió de que a lo mejor Isaac saliera de la tierra. Le dijo, no, guárdate de hacer eso, porque Isaac no puede salir de la tierra de Israel, porque ya fue consagrado para el Eterno. Así como cuando los animales son consagrados, ¿qué? Y ya fueron sacrificados, el animal no puede salir, depende del animal que sea. Hay unos animales que no pueden salir más del templo y hay otros que no pueden salir de Jerusalén. Depende del tipo de animal que sea. Es uno más estricto que el otro y se tiene que comer ahí mismo, en el Bet HaMikdash, o otros que no se pueden comer. Si la persona lo saca fuera del Bet HaMikdash, automáticamente lo invalida. O los otros, si lo saca de fuera de Jerusalén, también los invalida. En este caso, con Yitzhak no puede salir de la tierra de Israel. Y vamos a ver eso más adelante también, en la próxima parasha, donde a Hashem, cuando hay hambruna, se le aparece y le dice que no salga de la tierra de Israel. Él pensaba ir a Egipto, como hizo su padre, pero Hashem le dice que no salga de la tierra de Israel. El eterno Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre. Aquí Abraham no dijo Dios de la tierra, pero más arriba sí había dicho. Y te haré jurar por el eterno Dios de la tierra. Al utilizar estas dos expresiones diferentes, Abraham quiso decir, ahora ya es el Dios de los cielos y de la tierra. Pues yo ya logré que hablar de él fuese algo familiar en la boca de la gente, pero al principio cuando él me tomó de la casa de mi padre, a los ojos de la gente solamente era el Dios de los cielos, pero no de la tierra, ya que en la gente, en el mundo no lo conocía y su nombre no era familiar en la tierra. En aquel versículo Abraham habló de un momento pretérito en su vida personal, cuando Dios le había sacado de casa de su padre. En aquel entonces Dios solo era conocido por la humanidad en tanto que Dios del cielo. Aquí sin embargo habla de algo presente después de haber difundido la creencia en él y por eso lo llama Dios de la tierra. Interesante. De la casa de mi padre de Harán, de la tierra de nacimiento de Ur-Kasdim. ¿Okay? Y habla con respecto a mí. Y habló con respecto a mí y me juró diciendo. ¿Quién dice Rashi? Para mis necesidades, que sí, que aplica. Rashi viene a, a explicar lo que dice Diver Li, que habló sobre mí, de forma familiar, modifican la forma de conjugar los verbos, depende, ¿qué? Dice hablar sobre algo, hablar sobre mí, ¿qué? Explica más o menos, tiene que ver con el hebreo, ¿no? Y me juró, dice Rashi, en el pacto entre las partes. Entregaré esta tierra, ¿qué? Él enviará su ángel delante de ti, tomará de allá, una mujer para mi hijo. Pero si la mujer no consintiera en seguirte, quedarás libre de este juramento mío, solo que a mi hijo no lo harás regresar allá. El siervo puso su mano bajo el muslo del señor Abraham y le juró con respecto a esto, quedarás libre de este juramento mío, entonces podrás tomar esposa para él de las hijas de Aner, Eshcol y Mamre, que eran los amigos de él. Porque desde un principio, dijimos anteriormente a la final de la queda, que él quería tomar de las mujeres de sus amigos. Pero Akadosh Baruj Hu le vino y le dijo que no iba a tomar de las hijas de ella, de él, sino de Rivka, que había nacido. Que esa era el alma que tenía que conectarse con Isaac. Solo que a mi hijo, que en este caso indica que Abraham quiso decir, mi hijo Isaac no regresará, pero mi nieto Jacob eventualmente sí regresará a Harán.
Así pues el siervo tomó 10 camellos de los caballos de los camellos de su señor y se fue con todos los bienes de su señor en su poder, se levantó y se dirigió hacia Aram Naharaim, a la ciudad de Nahor. Que los camellos de su señor, estos se distinguían de los camellos de otras personas porque salían con bozales, porque Abraham quería evitar incurrir en el más mínimo robo de lo que pastaban en campos ajenos. Que hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, cuando suelen salir las mujeres que extraen agua, y dijo: oh eterno Dios de mi señor Abraham, por favor haz que tenga hoy un encuentro, y haz bondad con mi señor Abraham. Y aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de la ciudad salen por agua. Que la joven a quien yo diga: por favor inclina tu cántaro para que yo beba, y ella responde: bebe, y también a tus camellos daré de beber, que ella sea la que has aprobado para tu siervo Yitzhak, y en ella sabré que hiciste bondad con mi señor. Vamos a ver qué dice aquí Rashi. Aram Naharaim, esta ciudad era llamada así porque estaba ubicada entre dos ríos. Hizo arrodillar los camellos, este verbo significa que hizo echarse al suelo. Que ella sea la que sea aprobada, es decir, si ella hace esto, que digo, digno es de él, ya que será bondadosa y merecedora de entrar a formar parte de la casa de Abraham. ¿Bien? Demostrar o aclararse que por qué sería merecedora de entrar a formar parte de la casa de Abraham. Simplemente hay que saber, porque en este caso la mujer tiene que ser una ayuda opuesta al hombre. Entonces él estaba buscando una mujer que sea bondadosa, que sea misericordiosa, bondadosa. No solamente misericordiosa, hay diferencia entre misericordiosa y bondadosa. Misericordiosa es una persona que cuando le pide misericordia, él se apiada a él y lo ayuda. Bondadosa es que incluso que la persona no le pida un favor, no le pida hacer algo y todo lo demás, con todo y eso, él va y lo ayuda. ¿Qué? Que eso es Lifnim Mishurat Adim, eso está por debajo del juicio todavía. Incluso que no se lo merezca, incluso el no me llané, la persona le hace. ¿Qué? Esa persona es merecedora de entrar a formar parte de la casa de Abraham, ya que Yitzhak, dijimos anteriormente que él venía haciendo la Geburah, y lo contrario a la Geburah, el Gesed, ser bondadosa. Por eso tiene que buscar una mujer que sea lo contrario de Yitzhak. Y lo contrario de Yitzhak es ser bondadoso. Fíjate cómo se tiene que entender todo lo que está sucediendo aquí. ¿Okay? Aquí, lo que trae el Tratado de Tani en la página 4, donde dice que 3 personas hicieron tefilá, que Shelo Keogen, no como debería ser, y con todo eso Kadosh Baruj Hu le respondió a 2 como si lo hubieran pedido bien, y a uno no. Y uno de ellos fue aquí el Eliezer, Ebed Abraham, que él pidió, que él dice y dija: oh eterno, que por favor haz que tenga hoy un encuentro y haz bondad con mi señor Abraham. Que a la joven a quien diga: por favor inclina tu cántaro para que yo beba, y ella responde: bebe, y también a tu camello daré de beber. Besed, él colocó una señal para que esa sea la mujer, pero ¿qué tal si la mujer es una mujer que le falta un ojo? Una mujer que no puede caminar bien, o una mujer, no sé, qué sé yo, vaya tú a saber qué tipo de mujer pueda salir. Él no enfatizó, no hizo bien la tefilá, no hizo bien la tefilá como tenía que ser, con los detalles bien detallados, como debe ser la tefilá, pero con todo y eso le respondieron del cielo como si lo hubiera hecho. Él fue uno de los 3. Aquí dice. Por eso de ahí se aprende que la persona tiene que detallar muy bien lo de la tefilá. Porque si no la detalla muy bien, vaya tú a saber qué va a salir de esa tefilá, de esa plegaria. ¿Qué? Y en ella sabré, dice Rashi, esta frase implica que un ruego a Dios, como diciendo: por medio de ella hazme saber que hiciste bondad. Dice Rashi: si la mujer que haga esto
es de la misma familia que él, que Abraham, y es digna de él, de Isaac, entonces sabré que has hecho bondad con mi señor. Ay, 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 y sucedió que antes de que él terminase de hablar, he aquí que Rivka nacía a Betuel, hijo de Milcá, mujer de Nahor, hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre su hombro. La joven era de muy buen aspecto, virgen, y ningún varón la había conocido. Si es virgen, es obvio que ningún varón la había conocido. Entonces, ¿qué viene a decirnos? Dice aquí, dice Rashi, virgen, quiere decir que no había tenido ningún contacto sexual en el sitio de su virginidad, es decir, en el órgano sexual femenino. Y ningún varón la había conocido. Esta expresión implica que ella no había tenido ningún acto sexual anormal. Anormal quiere decir en el órgano sexual femenino. Pues las hijas de aquellos pueblos cuidaban el sitio de su virginidad, pero se prestaban a la penetración sexual en otro sitio del cuerpo, que ya sabemos en dónde. Por esta razón, aquí la Torá atestigua que ella estaba limpia de todo eso. Ella descendió a la fuente y llenó su cántaro y subió. Y entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, por favor dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío. Y se apresuró a bajar su cántaro en sus manos y le dio de beber. Pues había observado que las aguas del pozo subían al encuentro de ella. Por eso dice que subió, que llenó su cántaro y subió. ¿Qué subió? No que ella subió, sino que las aguas subieron hacia ella. Vio un milagro, fíjate lo que le hacen. El versículo no dice que ella extrajo agua, sino simplemente que ella llenó su cántaro, implicando así que sin esfuerzo alguno las aguas habían llegado hasta ella. Así dice el Rambán. Por favor, dame de beber tiene el significado de sorber. ¿Quién? Va a bajar su cántaro encima de su hombro hasta que terminen, que terminen, vamos a ver. Y ella dijo, bebe, señor mío, y se apresuró a bajar su cántaro en sus hombros, en su mano, y le dio de beber. Y cuando ella terminó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que terminen de beber. Y se apresuró y vertió su cántaro en el abrevadero y corrió de nuevo al pozo para sacar agua y extrajo agua para todos los camellos. Ken dice aquí, el Targum lo tradujo así porque se considera que terminan de beber cuando han bebido todo lo que necesitan. Vertió significa verter, Ken, verter el agua. El abrevadero, esta palabra designa una piedra hueca en la que los camellos beben agua. Se asombró, dice aquí, que el varón se asombró de ella pensando silenciosamente para saber si el Eterno había hecho prosperar su camino o no. Se asombró de este verbo relacionado con la palabra siyá, desolación. Es similar al significado vocablo, hasta que las ciudades queden asoladas y la tierra se convierte en desolación. Se asombró Eliezer, se quedó asombrado y estupefacto al ver que las palabras de oración que había pronunciado casi se habían cumplido todas. Sin embargo, todavía le faltaba averiguar algo. No sabía si ella pertenecía o no a la familia de Abraham. Y no te sorprendas por la ubicación de la letra Taf en el verbo mishtae, ya que en toda raíz verbal cuya letra inicial sea shin, cuando se conjugaba en el modo reflexivo y pael, se inserta en la letra taf, lo cual separa las primeras letras de raíz entre sí. Y aquí trae Rashi varios ejemplos de lo que le está hablando, tiene que ver con la lengua hebrea, por lo tanto no vamos a meternos sobre eso y seguimos más adelante. Se asombró, dice extorsión, estordizón en francés antiguo. Se asombró de ella, en este caso la preposición la significa que se quedó asombrado de ella, de lo que le estaba sucediendo. ¿Quién? Y le dijo, y sucedió que cuando los camellos hubieron terminado de beber, el varón tomó un arete de oro, cuyo peso era de medio ciclo, y 2 brazaletes para sus manos, cuyo peso era de 10 ciclos de oro. Dice Rashi, esto cuyo peso era de 10 ciclos, dice primero que todo medio ciclo, que a lo que tiene que ver con el medio ciclo que van a dar por el tabernáculo, que en el medio ciclo por cabeza.
a los ciclos de plata que el pueblo de Israel entregaría en ofrenda por el tabernáculo en el desierto, un ciclo por cabeza. Y dos brazaletes en alusión a las dos tablas de la ley que Dios entregaría a Moshe en el Sinai, las cuales estaban unidas entre sí. Por eso el brazalete, como estaban unidas, cuyo peso era de 10 ciclos de oro en alusión a los 10 mandamientos que estaban escritos en las dos tablas de la ley. Estas tres alusiones que Eliezer hizo a Rivka no necesariamente fueron comprendidas por ella, aunque ella no fue consciente del significado que Eliezer confirió a los objetos que le dio. Lo que importaba era el valor simbólico en sí mismo. Ahora bien, la razón por la que le hizo esta alusión simbólica era la siguiente. Según se indica en el Pirkei Avot, el mundo se mantiene sobre tres pilares: la bondad hacia los demás, el servicio a Dios y el estudio de la Torá. Eliezer ya había comprobado que ella era bondadosa. Al darle los regalos quiso simbolizar que solo le faltaban los otros dos pilares para alcanzar la perfección humana. El arete simboliza el servicio a Dios por medio de las ofrendas del templo y los brazaletes el estudio de la Torah Guraría. Muy bueno. Y dijo: ¿de quién eres hija? Por favor dime si en casa de tu padre hay lugar para nosotros para alojamiento. ¿De quién eres hija? Fue después de haberle entregado los regalos a Eliezer, le hizo esta pregunta, ya que confiaba en que el santo bendito haría que su empresa tuviera éxito gracias al mérito de Abraham. Para alojamiento este término indica pernoctar una sola noche. Ella dijo: yo soy hija de Betuel, hijo de Milcá, a quien dio a luz para Nahor. Hijo de Betuel, Rivka primero le respondió a la primera pregunta y luego a la segunda pregunta. Primero la identidad de ella y la segunda que vea que si había en su casa un lugar para pernoctar. ¿Quién? Y le dijo, paja y forraje tenemos mucho, también un lugar para pernoctar. Entonces el varón se inclinó y se postró ante el Eterno y dijo: bendito es el Eterno Dios de mi Señor Abraham, que no ha retenido su bondad y su verdad de mi Señor. A mí el Eterno me ha guiado en el camino a casa a los hermanos de mi Señor. Forraje, cualquier clase de alimento que se da a los camellos es llamado mispó. Mispó en hebreo es como la paja y la cebada. En el camino de Eliezer utilizó aquí el artículo determinado el para enfatizar que había sido guiado por el camino designado, el camino derecho, por el mismo camino que yo necesitaba ir. Déjame ver. En la casa de su madre, el versículo menciona que Rivka corría a la casa de su madre porque era costumbre entre las mujeres de aquella época tener una casa propia para permanecer allí y efectuar sus labores. Y es usual que la hija solamente cuente cierto tipo de cosas, como en este caso en la llegada de Eliezer a su madre. ¿Qué? Eso es lo que dice aquí. Entonces la joven corrió y contó en casa de su madre estas cosas. Y Rivka tenía un hermano cuyo nombre era Labán, y Labán corrió afuera hacia el varón, hacia la fuente. Es lo que dice aquí. Labán corrió, ¿por qué razón y con qué propósito corrió? La respuesta indicada en el versículo que sigue. Pues al ver el arete, Labán se dijo: este tipo de Eliezer es rico, y por ello dirigió su atención los bienes de que Eliezer traía consigo, junto a los camellos para cuidarles. ¿Quién? Se quedó parado junto con ellos. El caso decía para atenderlos. Quiere decir, aquí no lo trae Rashi, pero como dicen los comentaristas, de que Labán salió a matarlo, a hacerle un kishuf, una magia o algo para matarlo, y por eso está escrito que dice el varón hacia la fuente, dice, y Labán corrió afuera del varón hacia la fuente. Pues cuando vio el arete y los brazaletes en las manos de su hermana, y hubo escuchado las palabras de su hermana Rivka diciendo: así habló el varón, vino ante el varón, y aquí que él estaba parado junto a los camellos al lado de la fuente. Fíjate lo que es. Estaba, en verdad, no dice que estaba al lado, dice Omed, Veine Omed a la Gemalim, a la Ain. Él no estaba parado junto a los camellos, estaba parado sobre los camellos, estaba por encima de los camellos y estaba en la fuente de agua. ¿Qué tiene que ver? Porque dicen que a él hizo un nombre sagrado que lo hace volar, y también a sus camellos, pero sobre el agua. ¿Por qué? Porque todo tipo de magia y todo eso no puede hacerse sobre el agua, no tiene ningún efecto. Por eso dice que sobre el agua.
Y dijo, cuando se dio cuenta de eso, dijo, si es así, como que no se puede meter uno con él. Y aquí, fíjate lo que dice, y dijo, ven, bendito del Eterno, ¿por qué estás parado afuera si ya he desalojado la casa y hay lugar para los camellos? Desalojado la casa, dice Rashi, de ídolos, de la idolatría que tenía ahí metida. Pero, dice aquí, dijo que ya había afirmado que había suficiente lugar tanto para Eliezer y sus hombres como para los camellos. Era obvio, por lo tanto, que la casa estaba despejada en sentido físico. Por esta razón hay que entender la frase de Labán en referencia a un estorbo, no físico, sino las imágenes idólatras. Ah, interesante cómo se estudia la Torah. Sí, entonces dice, fíjate lo que es aquí, le dicen del cielo le colocan le colocan a Labán que saque de su boca que le diga bendito el Eterno. Quiere decir, como dicen los comentaristas, que de aquí, gracias a lo que hizo Eliezer, que para él fue difícil después que Abraham le dijo que él era maldecido y que él era bendecido y no se van a pegar, y él quería de por sí darle su hija para que se casara con Isaac, con todo y eso, eh, hizo lo que su patrón le dijo, no hizo nada de lo que no le había dicho, y por haber cumplido lo que hizo, él pasó de ser maldecido a ser bendecido. Por eso mismo Labán le dice bendito del Eterno. Le colocan a Labán que diga eso, para que él mismo lo cambie de estatus, como por decirlo así, de estatus de maldecido a bendecido. ¿Por qué está parado afuera si ya era desalojado? Como dijimos, el varón entró a la casa, desató los camellos, le dio paja y forraje, así como agua para lavar sus pies y los pies de los varones que estaban con él, y se puso alimento delante de él, pero él dijo, primero, ellos colocaron comida delante de él, fíjate lo que es. Eliezer lo desató de los bozales, ya que hasta ahora los camellos habían tenido las bocas tapadas para que durante el viaje no pastaran en campo ajeno. Eso tiene que ver también con referente a que Abraham, como dijimos anteriormente, que Abraham era muy tenía mucho cuidado con no con el de, de que no incurrir en lo más mínimo en el robo, por lo que no pastaban en campo ajeno. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo corrección al primer hombre, que el primer hombre prácticamente robó a Kadosh Baruj Hu, al Eterno, al comer de una fruta que le dijo que no comiera. Cuando él comió, lo que hizo fue robar. ¿Okay? Entonces, por eso él hacía tanto eso de no incurrir en el robo, incluso en lo más mínimo. Pero aquí le pusieron delante de él comida, pero él dijo, no voy a comer. Él dijo, no comeré sino hasta que haya hablado mis palabras, y dijo, habla, puedes hablar, qué quieres decir? Hasta que haya hablado, dicen nuestros maestros, dice aquí, vamos a ver si dicen algo sobre diferente. Hasta que haya hablado todo, dice aquí ya. Hay que entender que aquí le dieron la comida para matarlo. Ahí dice que la comida él tenía para matar y eso, pero vino un ángel y le cambió la comida y le puso la comida a Betuel, y Betuel fue el que se la comió, y a la final él fue el que murió esa noche. Por eso es que Betuel después ya no se habla de él ya. Vamos a ver eso. Entonces dijo, soy siervo de Abraham, el Eterno ha bendecido mucho a mi Señor, y él se ha engrandecido, le ha dado rebaños y reses, plata y oro, siervos y siervas y camellos y asnos, y Sara, la mujer de mi Señor, dio a luz un hijo para mi Señor, ya en su vejez, y él le ha entregado todo lo que posee. Y mi Señor me hizo jurar diciendo, no tomarás mujeres para mi hijo, de las hijas del Kenan en cuya tierra yo habito. ¿Okay? Dice Rashi, vamos a ver aquí, Rashi también, entregado todo lo que posee. Eliezer le enseñó el documento de donación. No tomarás para mujer para mí de las hijas de los kenanitas, es decir, a menos que primero vayas a la casa de mi padre, y la mujer que escojas para Isaac no desee seguirte. ¿Okay? Sino que irás a la casa de mi padre y a mi familia, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo le dije a mi Señor, quizá la mujer no me siga. ¿Okay? Dice aquí Rashi, la palabra quizá está en hebreo, está escrita efectivamente, Elai. No Ulay, Elai. Elai es a mí.
en vez de estar en forma perfectiva, ulay. Esto alude a que Eliezer tenía una hija y andaba buscando la forma de que Abraham le dijera que le diera por esposa a Isaac, pero Abraham le dijo, mi hijo es bendito y tú has sido maldecido, y uno que ha sido maldecido no se une al bendito. Eso fue lo que hablamos anteriormente, ya que él venía de Kenaam, de la raíz a raíz de que Noah lo había maldecido a Ham, a la descendencia de Ham, y él venía de allí. Y dice, pero él me dijo, el Eterno delante de quien, quizá la mujer no me siga, pero él me dijo, el Eterno delante de quien he marchado, enviará su ángel contigo y hará prosperar tu camino y tomarás mujer para mi hijo, de mi familia y de la casa de mi padre, entonces quedarás libre de mi juramento cuando llegues a mi familia. Y si no te la dan, quedarás libre de mi juramento. Y hoy llegué a la casa, a la fuente, y dije, oh Eterno, Dios de mi Señor Abraham, por favor, haz prosperar mi camino por el que ando. Dice Rashi, hoy llegué, hoy salí de allá, y hoy mismo llegué. De aquí se aprende que la tierra milagrosamente se contrajo para él y pudo recorrer en un solo día una distancia tan grande. ¿Qué? De la tierra de Israel hasta Harán hay una distancia de por lo menos 400 kilómetros. Si no realizó el viaje en forma milagrosa, no se explicaría cómo es que llegó en un solo día. Según el Talmud, Eliezer fue uno de los 3 hombres justos de la antigüedad a quienes Dios milagrosamente contrajo las distancias que recorrieron. Los otros 2 son Jacob y Abishai, hijo de Tzeruiah, uno de los generales de David. Vamos a ver también David y Jacob vino en la parashá Baitze. Pero ahí le contrajo la distancia sin que ellos lo pidieran. Hay otros que lo hicieron, pero con nombres sagrados, también con nombres sagrados que lo hicieron. Por otra parte, dice Rashi, Rabiaja dijo, más agradable es ante el omnipresente la conversación mundana de los siervos de los patriarcas que las palabras de Torah de los descendientes de ellos. Esto se demuestra porque el relato de la misión de Eliezer fue repetida en la Torá, mientras que muchas leyes básicas de la Torá únicamente fueron dadas a Israel en forma de alusiones veladas en el texto que precisan de muchos análisis para descubrirlas. ¿Qué quiere decir Rabiaja aquí? Dice, por lo normal, si una persona no estudia Torah oral no va a entender qué es lo que está diciendo Rabiaja. Porque cuando uno estudia Torah oral, la Torah oral se estudian las leyes. Las leyes se estudian del mismo versículo donde se le fue dado la orden a Israel, de donde se aprende la ley. Pero las leyes de todo lo que se tiene que hacer, todo lo que se tiene que hacer en la halajá, a veces se aprenden de una palabra que está de más, o de una letra aquí, de una letra allá, por qué se dijo esto, por qué se dijo lo otro, y de ahí se saca la ley. Fíjate que para poder sacar las leyes, muchísimas cosas, para poder llegar a la ley, pero con referente, y entonces la Torah me meot, quiere decir le recorta mucho, y no habla mucho de las leyes. Pero aquí, con referente a lo que sucedió con Eliezer, el siervo de Abraham vino, fíjate cómo la Torá cuenta sin parar. Son como 60 y algo de versículos. ¿Sí? 67 versículos que hablan todo lo que le sucedió ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque aquí sí la Torá habla y habla y habla y habla, y sobre las leyes casi no? Por eso dice que dice porque que es que es más agradable es ante el omnipresente la conversación mundana de los siervos de los patriarcas que las palabras de Torah de los descendientes de ellos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No quiere decir de que no le gusta la Torah, que Israel estudia algo por decir, no, no se refiere a eso. Se refiere a que la Torah, a que para Kadosh Baruj Hu, es más agradable cuando la persona trabaja en sus cualidades.
Que ese es todo el trabajo. La persona, ¿para qué utiliza la Torah? Para pegarse al Creador, pero para pegarse al Creador tiene que trabajar en sus cualidades, tiene que perfeccionarse, como dice el Ramjal en Derech Hashem. La persona se perfecciona a sí mismo, al perfeccionarse a sí mismo, se está pareciendo al Creador que es perfecto y automáticamente tiene un Mehanem Shutaf, que tiene algo que en el cual se parece al Creador y por lo tanto se va a poder apegar a Él. Y eso es más importante para el creador que el estudio de Torah, porque puede estudiar, la persona puede estudiar Torah, estudiar, pero no trabaja en sus cualidades. La persona puede ser que no tenga buenas cualidades. Entonces, ¿de qué le sirve la Torah si no está trabajando en ellas y a la final no se pega al creador? Pero cuando se está hablando de una persona que de por sí, él tenía una gana de agarrar la mujer suya, la hija suya y dársela a Isaac, y con todo eso se contuvo. Y con todo eso Abraham le dijo que tú eres un maldecido y se contuvo y fue y buscó buscó de Rivka para Isaac. Y no solamente eso, sino que los comentaristas dicen que le fue muy difícil sacar de la boca decir que él era un siervo, que él era el siervo de Abraham. Le fue difícil sacarlo de la boca. Pero con todo y eso doblegó todas sus cualidades, todas sus cosas, todo su honor, su gavá, sus cosas, y habló y dijo eso. Seguimos, y hoy llegué a la fuente y dije: oh eterno Dios de mi señor Abraham, por favor, haz prosperar mi camino por el que ando. He aquí que estoy parado junto a la fuente de agua. Haz que la joven que salga para extraer agua, quien yo diga, por favor dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda: bebe tú, y también para tus camellos extraeré agua. Que ella sea la mujer que el Eterno ha aprobado para el hijo de mi señor. Aprobado, aclaró. Este versículo significa que aclaró e hizo saber que Rivka era la mujer destinada. ¿Okay? Yo todavía no había terminado de hablar en mi corazón, y aquí que Rivka salía con su cántaro sobre su hombro, descendiendo de la fuente, y extrajo agua, y le dijo: por favor, dame de beber. Entonces ella se apresuró a bajar su cántaro de encima de ella, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Yo bebí, y también a los camellos ella dio de beber. Y le pregunté, y dijo que ¿de quién eres hija? ¿Quién eres hija? Ella dijo: soy hija de Betuel, hijo de Nahor, a quien Milcá dio a luz. Entonces puse el arete en su nariz y los brazaletes en sus manos. Dice aquí Rashi, no todavía había terminado. Terem quiere decir Teren Ajale, antes de que yo terminase. Y ya me había dicho, ya me había respondido. Y me incliné y me postré ante el Eterno y bendije al Eterno. Dijo Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por un camino verdadero para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Y ahora, si ustedes quieren hacer bondad y verdad con mi señor, díganmelo. Y si no, también díganmelo para que me marche hacia la derecha o hacia la izquierda. Le pregunté entonces, dice Rashi, al relatar lo que le había ocurrido, Eliezer cambió el orden de lo que había hecho, ya que en realidad primero le dio a ella el regalo y luego le hizo la pregunta, pero en este relato invirtió la secuencia de lo ocurrido con el propósito de que no se agarraran de sus palabras y le dijeran: ¿cómo pudiste dárselo si todavía no sabías quién era ella? Hacia la derecha, hacia las hijas de Ismael; hacia la izquierda, hacia las hijas de Lot, quien se habían asentado a la izquierda de Abraham. Dice aquí: ay, 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 dice aquí: y Labán respondió así como Betuel, y dijeron: del Eterno ha surgido este asunto, no podemos hablarte ni mal ni bien. ¿Qué? Dice aquí Rashi, interesante: Labán era un malvado y por ello se apresuró a responder antes que su padre. Frase literalmente dice: respondió Labán y Betuel dijeron, pero primeramente se dice que Labán respondió en singular, y solo luego se dice que ambos dijeron. Esto implica que Labán respondió primero antes que su padre. Habló ante su padre. Todo lo que sea hablar ante su padre es un malvado.
Le dice malvado a la persona que habla delante de su padre. ¿Cómo abres la boca? Está prohibido. He aquí a Rivka delante de ti, tómala y vete, y que sea mujer del hijo de tu señor, como habló el Eterno. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó las palabras de ellos, se postró en tierra ante el Eterno, y el siervo sacó utensilios de plata y utensilios de oro y paños que entregó a Rivka, y dio frutas a sus hermanos y a su madre. Se postró en tierra. De aquí se aprende que hay que agradecer a Dios por una buena noticia. Dio fruta. Este vocablo significa, está relacionado con la palabra magadim, manjares, pues Eliezer había traído consigo varias clases de fruta de la tierra de Israel. Y comieron y bebieron él y los varones que estaban con él, y pernoctaron y se levantaron en la mañana, y él dijo, envíenme a mi señor. ¿Qué? Pernoctaron, cualquier palabra de la escritura se refiere a pernoctar una sola noche, como dijimos anteriormente, Rashi lo dijo también. Y dijo su hermano, así como su madre, que la joven permanezca con nosotros 1 año o 10 meses, después partirá. Que aquí vemos, y dijo su hermano. Aquí no está Betuel. ¿Qué pasó con Betuel? Eso es lo que dijimos, que Betuel comió la comida esa que le habían colocado, le había envenenado para dársela a Eliezer, que el ángel la había cambiado, y él se la comió y él murió. Por eso aquí el hermano, ahora se hacen encargo el hermano y la madre. El tratado de que tuvo, habla cuando la niña no tiene un padre, entonces quedan a cargo de ella el hermano grande, si tiene, y la madre, para casarla. ¿Bien? Pero él le dijo, no me hagan demorar, ahora que el Eterno ha hecho prosperar mi camino, envíenme e iré a mi señor. Entonces ellos dijeron, llamamos a la joven y le preguntaremos su decisión. ¿Bien? 1 año o 10 meses. Dice aquí, será el periodo de 1 año será el periodo de rescate. Ken, le pidieron este lapso de tiempo porque a una joven virgen se le concede un periodo de 12 meses para hacerse de adornos antes de ingresar al palio nupcial. 10 meses, significa 10 meses. Benjamín, que aquí pide, dice aquí, pero si dijera que la palabra Yamín se refiere literalmente a días y no a 1 año, te respondo que eso no puede ser, ya que no sería normal que los que solicitan algo pidan algo mínimo y luego digan, pero si no haces a esto, entonces concédame más que esto. ¿Qué? Era menos. Le preguntamos su decisión. De aquí se aprende que no se toma por esposo a una mujer sin su consentimiento. ¿Qué? Llamaron a Rivka y le dijeron, ¿irás con este varón? Ella dijo, iré. Así pues enviaron a su hermana Rivka, junto con su nodriza y al siervo de Abraham y a sus varones. Ella dijo, iré por sí misma, y aunque ustedes no lo quieran. A Rivka se le había preguntado si quería ir con Eliezer. En vez de responder directamente a la pregunta con un sí o un no, ella simplemente afirmó que iría, implicando así que iría a toda costa y se curaría. De aquí se entiende, si ella tenía solamente 3 años, se entiende que en esa época los niños, incluso un niño de 3 años, ya tenía raciocinio para que le pregunten una cosa así, si quieres ir o no quieres ir. Tiene una persona que tiene que entender para dónde va, qué es lo que va a suceder, qué es lo que pasó. Quiere decir de que Rivka ya tenía entendimiento y podía entender qué era lo que estaba sucediendo. Si no, no le hubieran preguntado. Así pues enviaron a su hermana Rivka junto con su nodriza y al siervo de Abraham y a sus varones. ¿Qué? Y bendijeron a Rivka y le dijeron, hermana nuestra, conviértete tú en miles de miriadas, y a que tu descendencia herede la puerta de sus enemigos. Y se levantó Rivka junto con sus mozas y montaron sobre los camellos y siguieron al varón, y el siervo tomó a Rivka y partió. Ella dijo, iré por sí misma, y hasta que eso lo vimos. Convierte tú en miles de miriadas. Con esta palabra le quisieron decir que tú y tu descendencia reciban la misma bendición anunciada a Abraham en el monte Moriah. Multiplicaré tu descendencia, ojalá que esa descendencia venga de ti y no de otra mujer. Ahora el problema, ¿cuál fue?
de que ellos querían qué tipo de descendencia. Ellos no querían una descendencia como Abraham, o sea, que se llene se llene la tierra de tzadikim, de justo, de personas justas. No, la bendición que Labán le había dicho era para que se llenara que tuviera bastantes hijos, sí, de seguro, pero qué tipo de hijos, hijos malvados como Labán. Por lo tanto, vamos a ver más adelante de que a Kadosh Baruj Hu hizo inmediatamente a Rivka, la hizo estéril para que la Abraha que le hizo su hermano no tenga ningún tipo de efecto en ella y que venga Yitzhak y tenga que implorar por ella y hacer plegaria por ella y que la plegaria de él es que tenga el hijo los hijos que va a tener y no de la bendición del Labán que era un rasha. Ay, 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 ay. Y dice aquí, porque dicen, y dice aquí, Ken, dice, y se levantó Rivka junto con sus mozas, y montaron sobre los camellos y siguieron al varón. Y el siervo tomó a Rivka y partió. Oh, Ken, siguieron al varón, quiere decir, primero tiene que ir los hombres tienen que ir de aquí se entiende que la persona tiene que ir al principio, las mujeres de atrás, no como dicen en otros países, ladies first, que dice que la mujer primero, como que dándole cabot. Ese cabot le está dando el cabot simplemente porque la quiere ver por detrás. Es el cabote tan grande para seguir sus deseos que tiene, ¿sí? Su lujuria que tiene por ver mujeres. En verdad no tiene que ser así. Por ejemplo, cuando la mujer se sube a un autobús, cuando se sube a una cosa, o está en una casa donde hay, en un lugar donde tiene que hacer fila para estar para algo, qué sé yo, hay que tener muy bien en cuenta quién está detrás de ella, quién la está mirando, va a subir al autobús, quién la está mirando por detrás. Todo eso son leyes de recato de la mujer, agacharse en un lugar público, todo ese tipo de cosas. Yitzhak llegaba de haber ido a ver la Jai Roy. Dice Rashi, pues Yitzhak había ido allá a traer a Agar para que su padre Abraham la tomara por esposa. Que de todas maneras vamos a dejarlo aquí, porque aquí ya empieza a hablar sobre, ya terminó lo que sucedió con Eliezer, y aquí va a entrar en otra parte, y ya hablaremos sobre eso, Besrat Hashem.